Buenas tardes. Les damos la bienvenida a este octavo coloquio de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Bogart Alfonso Verdiguel Vázquez y seré el moderador de esta mesa titulada Formación profesional y desafíos en contextos específicos. Pedagogía, psicología, medicina y sistemas educativos multimodales. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas, a quienes tengo el honor de presentar. En primer lugar, nos acompaña la doctora Consuelo González Cruz. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en Administración de Empresas por el ITAM. Sus líneas de investigación son filosofía práctica, fenomenología y ontología metafísica. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran Hitos filosóficos del tiempo, un libro en el que participan varios autores y que coordinó junto con Ricardo Guibu y Ángel Chocolozzi. En segundo lugar, nos acompaña también la doctora Erika González de Salceda Ramírez. Ella es doctora en Ciencias de la Educación. Sus líneas de investigación se centran en la formación y práctica docente, así como la gestión educativa. Además de los comentaristas, dentro de esta mesa se encuentran estudiantes que presentan sus avances del trabajo terminal, que en un momento tendré el gusto de presentarles. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos cada uno para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación deberá ser revisada, analizada y considerada junto con sus respectivos docentes directores del trabajo terminal. Iniciamos esta mesa de trabajo con la presentación de José Miguel Pickering López, quien nos presenta su trabajo titulado Programa formativo para fortalecer las capacidades autogestivas de comunidades indígenas y campesinas víctimas de desplazamiento forzado interno. Adelante, José Miguel. Buenas tardes. Pues como ya me presentaron y presentaron el título de mi intervención, voy a dar paso a dar el contenido de esta presentación, ¿no? Este trabajo de intervención cabe decir que se realiza en el marco de un trabajo más amplio de la organización Foro para el Desarrollo Sustentable AC, y en el documento se presenta información sensible para las víctimas, por lo cual su difusión es con fines académicos para mejorar el acompañamiento a las poblaciones desplazadas. Y también decir que hay un apoyo financiero en esta intervención de la Fundación de Christensen Fund, que busca el estudio y la defensa de la diversidad biocultural. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, México es un país con una alta movilidad humana. Lamentablemente, la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes está ampliamente documentada. Sin embargo, el fenómeno del desplazamiento forzado en México no tiene suficiente cobertura mediática ni está atendido por las autoridades. Las últimas cifras que se tienen oficiales del INEGI estiman más de 1 millón de personas desplazadas por la delincuencia solo en el año 2023. No obstante, desde hace muchas décadas hay una amplia experiencia acumulada en organizaciones de la sociedad civil que atienden este problema. También hay políticas públicas, hay 4 leyes en los estados de Chiapas, Guerrero, Sinaloa y Zacatecas dirigidas al desplazamiento. También Chihuahua, Guerrero, Sinaloa y Sonora han tipificado este desplazamiento como delito. La Constitución garantiza la protección y el respeto de los derechos humanos, según el artículo 1, pero para la población desplazada estas garantías no se ejercen. Igual la Ley General de Víctimas y la Ley General de Educación establecen medidas específicas para la población desplazada, pero pues no llegan hasta donde se encuentran refugiados los desplazados.
Cabe decir que México es signatario del Estatuto de Roma, que considera este delito de lesa humanidad, y que los principios rectores de los desplazamientos forzados de la ONU también son reconocidos en la jurisdicción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y digo que esto no se atiende porque en el 2020 este colectivo de víctimas con el que se ha hecho esta intervención logró que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad una ley general en México para atender el desplazamiento. Sin embargo, en el 2024 el Senado desechó esta iniciativa, y mientras se desarrollaba esta reforma constitucional para modificar el Poder Judicial, se intensificaba en los territorios el hostigamiento y los ataques a los líderes comunitarios y a los defensores de derechos humanos. En medio de este contexto es que se da la intervención, y es que las comunidades desplazadas acuerdan formalizar un proceso formativo para comprender por qué ocurre este desplazamiento, por qué las autoridades no lo atienden y cómo enfrentar los impactos que les deja. A partir de ello, en la intervención se hizo una revisión de la literatura, de procesos y modelos educativos dirigidos a la población movilizada, y de ahí se identificaron los referentes teóricos presentes en el estado del arte, de la cuestión y del conocimiento, destacando la teoría de la participación periférica, legítima periférica, de Livy Wagner, que pues, nos habla que los novatos en algún campo pueden inclusive cambiar los paradigmas del conocimiento y la forma de aprender. La teoría de los sistemas sociales autorreferenciales de Luhmann, la teoría ecológica del desarrollo humano de Bronfenbrenner, y la teoría fundamentada interpretada por Charmas para la metodología cualitativa. El problema de investigación tiene que ver cómo nosotros podemos, a partir de la narrativa de las víctimas, caracterizar la fenomenología de la violencia que propicia el desplazamiento, para recuperar esos aprendizajes que permitan orientar el proceso formativo. Para ello, estas comunidades nombraron a líderes comunitarios, 20 líderes comunitarios que representan aproximadamente 5,000 personas desplazadas de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Quintana Roo, Sonora y Sinaloa. Y es un grupo muy diverso. En el grupo se hablan al menos 11 lenguas indígenas, se tienen diversas profesiones y su nivel educativo va desde la secundaria hasta el posgrado. Ese es el reto de generar una intervención cuya metodología básicamente es cualitativa a través de la etnografía, realizando actividades con un enfoque intercultural para compaginar todas estas visiones. Complementariamente, se realizó la teoría se aprobó la teoría de la fundamentada para realizar la categorización y codificación de los datos. Y las técnicas fueron la observación participante, el análisis de discurso, haciendo entrevistas y conversatorios, así como un taller presencial. Inicialmente revisamos los estándares de competencia conocer relacionados o que tuvieran alguna pertinencia para esto, identificando 28 estándares y clasificándolos según sus competencias, para mediar conflictos, para atender víctimas, para comunicarse, para una asistencia legal. En fin, esto a final de cuentas se acordó dejar de lado porque a partir del rechazo que se dio a la ley, pues ya no se buscaba un reconocimiento oficial, sino orientar el proceso en función de las necesidades de las víctimas para resolver los problemas por su propia cuenta, dada la inactividad de las autoridades. Y nos empezamos a preguntar hacia dónde queríamos caminar juntos, quiénes somos en realidad y qué enfrentamos. Y a partir de ello se empezaron a ver los aprendizajes. Aquí en negritas tenemos destacados los aprendizajes principales que se quieren buscar, y en cursivas la narrativa de las víctimas, que va a ser importante para el proceso de codificación. Derechos humanos, marco legal internacional, gestión cultural, memoria colectiva, las formas de obtener los medios de vida, comunicación, organización, atención psicosocial, muy importante, y formación política. Y de todos los conversatorios, de todas las entrevistas, se procesó la información haciendo una construcción teórica basada en la evidencia presente en la narrativa de las víctimas del desplazamiento forzado. De esa manera,
En la etapa descriptiva se hizo una codificación abierta a partir de la literatura. Categorías como desplazamiento forzado interno aparecían, violencia generalizada, etnocidio, aprendizaje social y justicia. Y al momento de hacer una lectura relacional de estas categorías teóricas que estaban en la literatura, nosotros empezamos a compaginar el discurso de las víctimas generando esta nueva categorización, con la violencia generalizada en primer lugar, el etnocidio en segundo lugar, el aprendizaje social en tercer lugar, la autogestión y la justicia. Y por último, en esta etapa de construcción teórica con la codificación selectiva, las categorías emergentes van en primer orden con empoderar el territorio, desde el activismo hasta la lucha social. Cambiar las cosas para evitar el etnocidio, mitigar la violencia generalizada, atender las necesidades y desarrollar estrategias para el buen vivir, para recuperar los medios de vida campesinos y alcanzar la justicia, construyendo así este modelo formativo que parte de la narrativa de las víctimas en esta caracterización autorreferencial de las propias víctimas para identificar las causales y autores del despojo y comprender mejor el desplazamiento, en una orientación autogestiva para construir una teoría propia y diseñar el curso de formación y adecuarlo para mitigar la violencia. A partir de estos enfrentamientos que se han padecido y de estos ataques, pues la prioridad de la seguridad física y cibernética fue prioritaria. Se desarrolló toda una estrategia para tener una infraestructura de comunicación autónoma que proveyó Wikicatat, una cooperativa indígena de la Sierra Norte de Puebla. Se hizo una plataforma Moodle y se están adecuando y aplicando nuevos contenidos interactivos a través de H5P y Lumi. Y bueno, esta aplicación se llevó a cabo en Tila, donde 12,000 personas de la etnia Maya Chol fueron desplazados y los propios desplazados diseñaron de manera colaborativa esta encuesta que permitió a la gente de Tila recabar estos testimonios para caracterizar ellos mismos por su cuenta el desplazamiento, con lujo de detalles, en un tiempo récord. Y eso nos lleva a fortalecer este tipo de intervenciones para evitar este etnocidio a través de, en este caso, tecnologías de la información y la comunicación para recuperar la memoria colectiva, registrar, caracterizar y construir una teoría que les permita a los desplazados luchar por la causa de su justicia y recuperar por los bienes de los que fueron despojados. Y esto nos ha permitido también tener evidencia para revisar críticamente el principal instrumento de derecho internacional al respecto para dar una atención diferenciada, centrada en las víctimas, incorporando el sujeto colectivo de las comunidades indígenas para que sean ellos mismos quienes hablen de su desplazamiento, lo caractericen, identifiquen la violencia causal para que se deslinden responsabilidades y movilicen a las instituciones para cumplir con su mandato de ley, reconociendo la experiencia y los saberes de esta población. Básicamente eso es el avance. En el año que queda del doctorado se estarán haciendo los ajustes en el programa formativo a distancia y será extensivo a el resto de la población desplazada, aproximadamente 5,000 personas, más los que se van incorporando precisamente en esta situación. Muchas gracias por su atención. Gracias por tu presentación, José Miguel. Continuamos con la ronda de participación. Agradecemos la presentación y en primer lugar tenemos la retroalimentación de la doctora Consuelo González Cruz. Adelante, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tu presentación, Miguel. Muy interesante el trabajo. Tiene pues una estructura bastante clara. Al leer el trabajo me surgieron algunas preguntas. Primero, ¿qué tan viable lo han realizado ustedes acá? O sea, ya lo llevaron a cabo. ¿Fue viable el uso de tecnologías de la información? Pero, por ejemplo, en este proyecto de proyectarlo, pues, o de utilizarlo en
5,000 personas, como mencionabas al final. Se requiere una estructura bastante fuerte, que tan, no tan riesgoso, sino de pronto podría ser una debilidad depender de tecnologías de la información que, bueno, requieren toda una estructura y que a lo mejor no está al alcance de estas comunidades, y también qué tanta preparación requieren los indígenas o las personas desplazadas. Esa es una pregunta que por lo menos en el proyecto no me queda muy, muy claro, muy clara, muy contestada. Entonces, bueno, eso nada más quizás como para mostrarlo, ¿no? Otra pregunta que me hago es también si hay algún tipo de diferenciación entre la población indígena y campesina. Em, Supongo que tienen diferentes comunidades, muchísimas, de distintas pues, idiosincrasias, ¿no? Culturas, pero sí creo que hay de pronto se puede establecer, desde mi perspectiva, a veces un tipo quizás hasta cierto punto radical de cosmovisión entre el indígena y el campesino. Creo que no es lo importante de tu proyecto, pero solamente lo menciono. Otra sugerencia en general por el contexto que mencionas y un poco el destino que ha tenido la ley que finalmente ustedes querían promover. Mi sugerencia es que haya un poco de fortalecimiento en el ámbito de los empoderamientos y aprendizajes, ¿no? El fortalecimiento del tejido social. En el proyecto viene como un índice de diferentes saberes que se proporcionarían en la preparación de estas comunidades, y ahí pues extrañé lo que por otro lado en tu presentación sí aparece claro, que son los aprendizajes. Entonces, bueno, recomendación general ante las situaciones que no se pueden controlar, ¿no? Fortalecer mucho aquellas que sí se pueden tener. Claro, es la conciencia de la violencia, y que va a servir para la denuncia, ¿no? O para el reconocimiento de la situación que están viviendo, pero sobre todo subrayar los empoderamientos, la fortaleza del tejido social, eh, y, y, creo que por ahí irían mis comentarios. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Enseguida tenemos la participación de la doctora Erika González de Salceda Ramírez. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. En primera instancia, felicitarte porque es un trabajo, híjole, yo creo que es indispensable por la situación que vivimos actualmente como sociedad, ¿sale? Creo que de verdad necesitamos que todos o muchos pusieran un granito de arena como tú lo estás haciendo en este momento. Eso sería por un lado. Por el otro lado, fíjate que al leer el documento que me llegó, me queda claro que es muy poco la cantidad de hojas para querer meter tanta información. Sin embargo, cuando le doy lectura, me quedo con muchos vacíos. Y ahorita que tú lo haces, la presentación, ya ahorita, me despejas muchas cosas, ¿no? Entonces, sí invitaría a revisar nuevamente el documento escrito, porque se pierden algunas cosas. Por otro lado, fíjate, observo en tu objetivo general, ahí me llamó la atención, porque dices que vas a lograr hacer una intervención y quieres diseñar e implementar un programa formativo. Este documento, bueno, esta plataforma sería genial. Coincido con la doctora que me antecedió en el hecho si se va a poder contar con todos los elementos necesarios, la plataforma que dé soporte
a esta intervención que tú estás generando el día de hoy, ¿no? Y sobre todo porque estamos hablando de fortalecer las capacidades autogestivas de comunidades desplazadas. Entonces, me quedo también ahí con una duda en el hecho de que únicamente te vas a centrar en aquellas familias que han tenido problemas de violencia, porque también hay muchísimas situaciones que generan el desplazamiento, ¿no? Entonces, si únicamente te vas a centrar en esa parte, ¿hasta dónde sería la injerencia de ustedes y que ellos se atrevan a hacer ese tipo de denuncia, ¿no? También ahí como que me genera un poquito de ruido. Por otro lado, fíjate que también considero, y también vuelvo a coincidir con la doctora, en el hecho de poder identificar o generar esa diferencia entre un indígena y un campesino. Porque a veces en la redacción de tu texto, tal parece que si fuera un sinónimo. Y en otros apartados los desgregas como claro que debe de ser dos sujetos independientes, ¿no? Entonces, ahí también creo que valdría la pena generar. Creo y considero que en tu objetivo general falta hacer revisar la redacción de él, porque utilizas varios verbos. Entonces, al mencionar varios verbos, quiero decir que dices que vas a diseñar, vas a implementar, vas a fortalecer. Entonces, estamos hablando de tres cosas. Entonces, no sé si te dé tiempo de desarrollar estos tres elementos. Yo sé que no sé si es válido, pero nada más una consulta. Ya, de acuerdo a tu exposición, tú decías que esta plataforma ya se está poniendo en práctica, ya se está realizando. O nada más están en proceso todavía de construcción y de madurez. Si puedes prender tu micrófono y me digas. Sí, se desarrolló una parte y luego pues se ha ido adecuando y está en desarrollo prácticamente. Se ha utilizado parcialmente y está en desarrollo. Parcialmente. Ok. Y la otra, ¿cómo determinaste? Yo creo que faltaría también en el escrito, vuelvo a reiterar, yo sé que es muy poquito el espacio y a lo mejor en tu documento extenso sí lo tienes. Falta describir cómo determinaste en qué lugar estás iniciando esta actividad y por qué. ¿Sale? Porque no lo abriste, o sea, no está al público en general, ¿sale? Tú determinaste si iniciar por este lado, entonces, ¿por qué por este lado iniciaste? No sé si me doy a entender. Y la última, también que coincido con la doctora y que me llama también la atención, es que en tu documento tú estás hablando de que se centra en la violencia que se propicia por el desplazamiento, pero no aterrizas qué tipo de violencia. No sé si tenga que ver específicamente con pues la cultura, porque también aquí tendría que influir mucho esa parte, los contextos en el que se están desarrollando estas comunidades y sobre todo porque, bueno, tu intervención dices que son 11 hombres y 9 mujeres con una edad de promedio de 40 años. Entonces, también ahí me llama la atención por qué determinaste que ellos fueran tus sujetos de estudio, ¿no? Vuelvo a reiterar, yo creo que es un trabajo que la verdad da pauta para muchas cosas y espero de verdad que próximamente verlo ya como algo anunciado en donde todos tengan tengan el derecho a la participación. Esa sería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Continuamos con la participación de Salvador Antonio Rodríguez Aguilar, quien nos presentará su trabajo titulado Egresados de la licenciatura en Pedagogía de la UPN frente al desafío del multigrado, estudio exploratorio sobre su experiencia laboral.
Adelante, Salvador. Perdón, a ver, voy a volver a compartir porque creo que se está... Sí, no se escuchaba, pero adelante. ¿Sí se ve bien? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues Sí, muy con buenas tardes a todas y todos. Doctora Erika, mucho gusto. Somos ahí colegas de la UPN. Usted en Toluca, yo acá en la Jusco. Bueno, inicio mi presentación con este tema que ya mencionaba el compañero, egresados de la licenciatura en Pedagogía de la UPN, frente a esto que yo llamo el desafío de multigrado, un estudio exploratorio sobre su experiencia laboral. Y bueno, como introducción, quisiera comentar que se está haciendo un análisis de la currícula de la licenciatura en Pedagogía, porque hemos detectado que una gran parte de los egresados de esta licenciatura buscan incorporarse al sector educativo a través del examen de UCICAM. Sin embargo, también hemos encontrado pues, no, que esta licenciatura en su formación como tal no está diseñada para que incursionen, digamos, a la docencia, ¿no? Como maestros, digamos, egresados de una normal, ¿no? Sin embargo, bueno, pues han estado haciendo el examen y, bueno, lo que se busca también con este proyecto es encontrar si a través de las experiencias de los egresados pudiéramos ver primero si son desafíos, si realmente es un desafío, si realmente es para ellos algo complicado el estar trabajando con los grupos de multigrado, que son estos grupos donde los docentes, donde un solo docente atiende a diferentes alumnos de diferentes grados, segundo, tercero, cuarto, quinto, en un solo salón, ¿no? Y bueno, si esto es así, bueno, pues la propuesta podría ser un espacio de formación utilizando los sistemas educativos multimodales con el uso de las tecnologías de información para apoyar en estos espacios de formación a los egresados de la licenciatura en pedagogía, ¿no? Bueno, los antecedentes de lo que es la educación multigrado, la verdad es que no son recientes en nuestro país, ya tienen pues más de 60 años que se está hablando del tema de multigrado. Sin embargo, en las últimas 2 décadas es cuando se ha hecho un poco más de hincapié en el tema de la educación multigrado, principalmente en la parte de la organización, en la parte de la planeación, en la parte de cómo organizas, ahora con lo de la nueva escuela mexicana, el tema de la planeación por proyectos, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México hemos encontrado que también hay escuelas multigrado. Si bien es cierto, la Ciudad de México no es una ciudad donde tenga las características como el Estado de México, como Puebla o como Hidalgo, hemos encontrado que sí hay poblaciones rurales y zonas rurales que, bueno, que tienen este tipo de escuelas, ¿no? Ahora, esto no solamente es en escuelas públicas, sino también en escuelas privadas. Hemos encontrado que también se tiene este tipo de modalidad, ¿no? Bueno, los egresados de la licenciatura en pedagogía, que como mencionábamos no tienen una formación específica como, digamos, si fueran egresados de una escuela normal, de una licenciatura en educación primaria, los egresados en pedagogía no van hacia ese campo en específico. Sin embargo, bueno, pues se ha encontrado que presentan el examen de UCICAM y un alto porcentaje lo presenta y un porcentaje también significativo pues lo logra pasar. Entonces, bueno, una de las inquietudes es esto, ¿cómo es que lo logran pasar si no están preparados para ser docentes frente a grupo? Y bueno, el desafío que nosotros estamos pensando, bueno, que estoy pensando en lo particular es cómo se enfrentan ellos a estas situaciones de los grupos multigrado en esto que se le llama la ruralidad y la nueva ruralidad en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, el planteamiento del problema justo va encaminado hacia ese lado de ellos, al no tener esta preparación dentro de la currícula
se enfrentan a estos grupos que muchas veces ni siquiera saben quiénes son los grupos multigrado o cuáles son ese tipo de escuelas que se llaman así multigrado, ¿no? La complejidad pues es alta. Si para un docente que se prepara para la licenciatura en educación primaria es complejo, bueno, pues para un pedagogo que no trae esa formación, pues es mucho más complejo este trayecto, ¿no? Ahora, los objetivos de la investigación, pues son explorar sobre las experiencias que están teniendo los egresados de la Pedagógica Nacional al enfrentarse a los desafíos del trabajo docente en las escuelas multigrado de la Ciudad de México. Ahora, me he cuestionado yo durante la investigación si realmente es un desafío o si yo estoy suponiendo que es un desafío. Pero bueno, hasta el momento no lo he podido terminar de analizar. Yo pienso que es un desafío, pero bueno, pues esperemos a ver qué nos dice la investigación, ¿no? Dentro de los objetivos específicos, espero pues conocer cómo los egresados de la licenciatura en Pedagogía de la UPN observan y describen su propia práctica con los grupos multigrado. Reconocer cómo se enfrentan a la elaboración y desarrollo de una planeación multigrado bajo el modelo de la nueva escuela mexicana. También enfatizar en cómo se realiza el acompañamiento a los niños y niñas que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, que también esto es algo que se enfrentan, pues no solamente los de multigrado, ¿verdad? Pero bueno, específicamente en esta investigación, estos chicos que están, o estos docentes Nobel que están en los grupos multigrado. También conocer los resultados que tienen estos egresados en pedagogía al presentar el examen de oposición de los ICAM para las plazas de educación primaria con su formación actual, porque eso es, bueno, es una interrogante también que tengo, es cómo logran presentar este examen y cómo lo pasan, ¿no? También conocer sobre la perspectiva de los egresados que tienen en su inserción a las aulas multigrado con la formación que tienen, y bueno, también cuestionarme si a través de los sistemas educativos multimodales se pudiera crear espacios de formación continua para los pedagogos y si esto les serviría a ellos también, ¿no? Entonces, déjenme avanzar. Para ello, la pregunta de investigación sería, ¿cuáles son las experiencias de los egresados de la Pedagógica Nacional al enfrentar los desafíos del trabajo docente en las escuelas multigrado de la Ciudad de México, ¿no? El supuesto de investigación: se presume que los egresados de la licenciatura en Pedagogía de la UPN se enfrentan a desafíos significativos en las escuelas multigrado de la Ciudad de México, debido a la formación inicial, que no aborda suficientemente las particularidades didácticas y de gestión de este tipo de aulas. La justificación pues radica en la revisión de las experiencias que han tenido los egresados de la licenciatura en Pedagogía como docentes Nobel al enfrentar al grupo multigrado en las escuelas de educación primaria sin contar con una formación docente, pero principalmente conocer de viva voz si hay desafíos, cuáles son esos desafíos, cómo se enfrentan a ellos y cómo son los primeros años de vida que han estado teniendo los pedagogos Nobel o docentes Nobel en estas funciones que les toca ejercer a todos los que están en estas escuelas multigrado, que son desde docentes, directivos, administrativos y en algunos casos hasta de intendentes, bueno, y de maestros de educación física también, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se enfrentan a eso estas personas, ¿no? Por último, bueno, se desea conocer, explorar a través del método biográfico narrativo las experiencias que han vivido los egresados de la licenciatura en Pedagogía con los grupos multigrado y con la finalidad de proponer cursos o diplomados optativos que puedan fortalecer la formación de los egresados por medio de los sistemas educativos multimodales. El acercamiento teórico, que es algo que necesito profundizar un poco más porque siento que puedo abarcar un poco más en cuanto a las teorías, principalmente a la de Brunner, y trabajar el tema de los significados como construcciones sociales y culturales que se crean a través de la interacción con otros y con el entorno. ¿Por qué? Porque justo esta parte es la que me interesaría a mí trabajar. Es, bueno, ¿cómo construyen esto de las experiencias los pedagogos Nobel? Y cómo se crean estos nuevos significados a partir de la interacción que ellos están teniendo, pues con otros docentes que ya tienen más experiencia en el área de multigrado, en el entorno de la comunidad y del contexto donde están laborando, ¿no? La comunidad no solamente a comunidades rurales, sino a la comunidad en general, ¿no? Bueno, estas teorías pues son teorías constructivistas
y que son herramientas que pretenden o permiten comprender los procesos de aprendizaje de las personas, sin importar, bueno, si son niños o adultos. Para esta investigación, pues me estaría apoyando de ellas. Y déjenme avanzar en la parte de la metodología. En la parte de la metodología, lo que se busca hacer, bueno, es un estudio con un enfoque cualitativo. El método, como ya había mencionado, es biográfico narrativo. La idea que tengo con los pedagogos Nobel es conocer cuáles las situaciones a las que se han estado enfrentando a través de pues, las vivencias que tienen ellos. En el ámbito educativo, pues de la investigación narrativo-bibliográfica, aportar desde este nuevo enfoque las posibilidades para un estudio pues a más profundidad, pero bueno, eso sería ya más adelante, ¿no? Se podría utilizar, o se va a utilizar, perdón, la técnica de recolección de datos a través de la entrevista semiestructurada, como lo menciono aquí, que es algo que todavía no hemos podido realizar. Y, por último, el análisis de los documentos para conocer los significados que tienen para el sujeto. Y si existe o si existía una relación con la teoría actual que podemos manejar. Ahora, la Salvador, tu metodología... tiempo ya se terminó, lamentablemente. Perdón. Gracias. Bien, agradecemos tu participación y Gracias. continuamos con la ronda de retroalimentación. En primer lugar, tenemos la participación de la doctora Consuelo González Cruz. Adelante, doctora. Buenas tardes, muchas gracias, Salvador, por tu presentación. No es lo más importante, pero hay varios asuntos ahí de redacción, hay que revisarla muy bien, con mucho cuidado. Una pregunta, tú decías y estás como pensando si esto que sucede con los maestros que egresan de la Pedagógica Nacional y acaban en estos grupos multigrado, decías tú, ¿es un desafío o cuál es la otra opción? Tú mismo como que preguntabas. Bueno, no nos vamos a detener en esto porque tampoco es dialógico, pero yo creo que es evidente que es un desafío. A lo mejor me estoy adelantando, pero con todos los datos que tú nos das en tu proyecto, parece que es evidente que es un desafío por la preparación distinta que tienen los de la Pedagógica Nacional, que tienen otra línea y no tienen la formación de los de la normal de maestro y sin embargo terminan en una situación en donde deberían estar los de la normal. Entonces, yo aquí te invito a que reconozcas muy bien los hechos, quizás que te animes a reconocer como hechos las cuestiones que ya son de alguna manera evidentes para que no te entretengas en esto. Es decir, que no plantees como hipótesis lo que ya es un hecho que no tienen la preparación de la normal y sin embargo están posicionándose en estas escuelas multigrado. Parece que también es un hecho que resulta ser un desafío para ellos. Entonces, quizás algo que ayudaría es enfocar tu investigación en la propuesta, dado que ya están los maestros en estas escuelas multigrado, ¿qué herramientas les van a ayudar para que puedan realizar bien su trabajo? ¿Qué tipo de elementos multimodales les van a poder brindar esa ayuda y poder subsanar los elementos que no tienen por la formación que tuvieron? Probablemente estén siendo aceptados y eso también tú lo tendrías que investigar porque hay una necesidad de maestros. Entonces, si tú te entretienes poniendo como hipótesis cosas que ya puedes averiguar, quizás con encuestas más simples, no se va a ver mucho como creo que puedes sacarle más provecho a esta investigación, ¿no? Una aportación. A ver, ¿qué elementos multimodales les propongo a los maestros que están en esta situación? Sí, porque pues sí, hay cuestiones que
que son, por ejemplo, también quizás una falta de recursos. Ya hay que reconocerlo, no vamos a pedir otra formación, no vamos a pedir más recursos, sino cómo soluciono las cuestiones dado el análisis al que tú tienes acceso y que tienes muy buen acceso, me parece, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como mi recomendación general, Salvador. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su participación, doctora, y continuamos con los comentarios de la doctora Erika González de Salceda Ramírez. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Es un placer conocer a un colega y sobre todo porque, bueno, creo que podemos hablar el mismo idioma. De verdad, creo que el documento que nos hicieron llegar se quedó muy corto a lo que realmente nos estás presentando el día de hoy y ya empecé a descartar muchas de las cosas que quería comentarte, ¿no? Fíjate que es un tema muy interesante, sí, definitivamente, creo que el hecho de trabajar en escuela multigrado o quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar ahí, híjole, sí es un tema, ¿sale? Sin embargo, también si paso del otro lado, ¿qué pasa con nuestros estudiantes de la licenciatura en pedagogía? Efectivamente, su perfil de egreso los lleva a varios aristas de campo laboral. Tienen la oportunidad de integrarse a un mundo global, laboral, diferente, que específicamente tienen las normales como tú lo has planteado, ¿no? Sin embargo, bueno, ahí viene la parte, como dicen, la carnita de esto, ¿no? Fíjate que yo encuentro en el trabajo una idea, bueno, mejor dicho, varias ideas. Y yo creo que aquí yo te invitaría en primera instancia a reflexionar un poquito hacia dónde quieres mirar exactamente, porque siento que tienes muchas miradas en este trabajo de investigación. Por un lado, te quieres meter a conocer esa perspectiva que está dejando, esa perspectiva que está teniendo los estudiantes al momento de inscribirse ya en escuela multigrado. Esa experiencia, ¿qué están detonando? Ese es por un lado. Pero por otro lado, quieres conocer los egresados Nobel. Los egresados Nobel son a los que llegan y te dicen, te toca trabajar en esta escuela, ¿no? Ahí ya es otra arista. Mencionas otra cosa, conocer cómo logran pasar el examen, y es otra investigación más. Entonces, siento que tu objeto de estudio es un mundo, es muchísima información. Y si todavía le agrego que no estás hablando de una generación, estamos hablando de tener un comparativo de diferentes de generaciones. Entonces, yo no sé si te dé tiempo, la verdad, de tanta información. Yo me iría como la doctora a quedarte con una sola línea, ¿sale? Yo te puedo decir mi experiencia como docente en la UPN de Toluca, te puedo decir que efectivamente en el momento que vamos viendo que el 90% de nuestros estudiantes que quieren egresar se quieren ir al campo de la docencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues empezarles a generar cursos, talleres, a modo de que vayan teniendo todas esas herramientas para que pasen el examen de UCICAM, por un lado, y por el otro lado, pues puedan incursionar en el campo de la docencia específicamente, ¿no? Entonces, fíjate, ya te estoy adelantando algunas cosas que nosotros estamos haciendo. Entonces, esa es la visión de Toluca, y te puedo decir que esa es la visión del Estado de México porque trabajamos de la mano. Pero, ¿cuál es la visión del Estado de la Ciudad de México? ¿Cuál es la visión de Puebla, como tú bien atinadamente lo decías? Entonces, híjole, yo aquí te invitaría a que primero pudieras determinar por todo lo que hemos comentado, para dónde te irías. Porque con una que tomes, tienes tela de dónde cortar. Híjole, hay muchísima información por cada uno de los rubros y que ahí tienes tantos objetivos específicos. Entonces, también ahí la invitación
sería a que puedas determinar con menos objetivos específicos. Yo creo que ahí te marcaría la línea, ¿no? Fuiste muy claro en decir cuál es el problema y eso es muy real. La licenciatura en pedagogía se está quedando muy atrás. Ya necesitamos, ya en el Estado de México ya estamos trabajando en eso, pero lo que antes pedagogía tenía, lo mismo para entrar a educación inicial, a educación para adultos, por lo menos en el Estado de México se ha cerrado tanto que nada más el egresado puede participar para primaria o telesecundaria. Entonces, pues realmente el mundo laboral que tenían también se ha cerrado enormemente para ellos, ¿no? Sin embargo, vuelvo a reiterarte, hemos estado trabajando en pro de todas estas generaciones para que puedan pasar. Y te puedo decir que hemos hecho estudios para ver, de acuerdo al resultado de UCICAM, cómo sale el egresado de UPN contra el egresado de normal. Y te puedo decir que hemos salido a la par, por lo menos en normales federales, comparándolo con las unidades UPN del Estado de México. Pero ¿qué faltaría ahí? Híjole, ahí sí tienes tela de dónde cortar. Pero vuelvo a reiterar, yo aquí te invitaría más que otra cosa a determinar por dónde nos vamos. Porque sí, tus ideas están muy padres, pero ya tendrías para un doctorado, otro doctorado y a lo mejor el postdoctorado. Esa sería mi participación. Espero que sirva de algo. Muchas gracias, doctora, compañera de Toluca. Muchas gracias, doctora, por sus comentarios. Continuamos con la participación de Sandra Liliana Olvera Hernández, quien nos presentará su trabajo titulado Comportamiento autodidacta en estudiantes de psicología. Adelante, Sandra. Muchas gracias. Me dicen porfis si ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Ok, entonces comienzo el cronómetro. Bueno, pues qué trabajos tan interesantes. El mío tiene que ver desde otra óptica, pero ojalá que también lo encuentren interesante y sobre todo pues que me puedan dar opiniones valiosas. Yo sé que sí será de esta manera. El trabajo que estoy desarrollando junto con la asesoría del doctor Laurent, la doctora Ana Karen y el doctor Julio, pues de momento tiene un título general, que es Investigación del comportamiento autodidacta en estudiantes universitarios de psicología, dado que pues empezamos a plantearlo como un breve piloto de algunas de las variaciones experimentales que pues he encontrado en la literatura que podrían ser interesantes desde mi marco teórico. De manera general, en la introducción, pues tenemos diferentes, y ya lo hemos empezado a ver incluso cuando ingresamos a este posgrado, pues que los diferentes sistemas de educación multimodal también demandan que nosotros como estudiantes tengamos habilidades y competencias diferentes. En el caso en particular de psicología, que se tiene que leer constantemente, digo, también otras disciplinas lo hacen, pero hay que leer y tener, digamos, cierta estructura sobre lo que vamos leyendo para después poder aplicar este conocimiento en los ámbitos del ejercicio profesional, pues se demanda además de otro tipo de compromisos y de condiciones que permitan que los estudiantes justamente regulen su propio comportamiento, sobre todo cuando se encuentran en modalidades a distancia o híbridas, en donde la función del docente sí está presente, pero se difumina un poco. Lo tenemos presente, digamos, en ciertas instrucciones de actividades, de repente cuando podemos coincidir con él en algunas sesiones en tiempo real, de repente en las retroalimentaciones, pero no llega a ser o no llega a estar tan presente como sí sucede en los sistemas evidentemente escolarizados o presenciales. Sin embargo, pues la mayoría de literatura que existe hasta este momento en la búsqueda que he planteado sobre temas que tienen que ver con autorregulación, con comportamiento autodidacta, autodidactismo, comportamiento autónomo, pues tienen perspectivas dualistas, le llaman por ahí algunos autores, es decir, que tenemos mente, que tenemos cuerpo, que tenemos procesamiento de la información y que tenemos por otro lado conducta. Sin embargo, desde en una perspectiva interconductual que asume que lo psicológico se da a través de interacciones, pues dejamos de lado esta parte dualista, ¿no? Y vienen otra serie de elementos que nos parece interesante retomar, como por ejemplo que en el ámbito de la interacción didáctica, lo que nosotros como docentes hacemos en el aula con los estudiantes está mediado por la cultura, está
mediado por objetivos del sistema escolar, por objetivos curriculares, del programa claramente, de la materia que nosotros estamos impartiendo, y ya vamos cada vez en un sistema más grande, llegando a una interacción más limitada, que en este caso sería lo que hace el docente con el estudiante, en donde se actualiza la historia del estudiante, que ha hecho al momento de realizar tareas como las que se les están pidiendo en ese momento, ¿no? Cuando nos encontramos con ellos en el aula, por ejemplo, de qué manera lee, si se distrae, si no se distrae, si siente calor, si está enfermo, etcétera, y lo mismo de la parte del docente. Entonces, básicamente, desde esta perspectiva, lo que nosotros empezamos a plantear como primeras manipulaciones tiene que ver con la mediación docente, por esto que les decía, de que de repente como presencia, ausencia, se difumina, ¿no? El tipo de docentes que podemos estar ahí acompañando a los estudiantes. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos aproximaciones teóricas y empíricas que han hablado de, por ejemplo, el símil entre comprensión lectora, pues tenemos otra categoría que es ajuste lector, entre análisis de la oralidad, entre otra serie de categorías, ¿no? Pero de manera muy general, pues básicamente está enmarcado en esta perspectiva teórica del trabajo. Entonces, una colega que también estudió otro posgrado en otra universidad hizo un instrumento que validó y que aplicó justamente en las condiciones de confinamiento, y esto permitió que pues pudiéramos encontrar algunas similitudes sobre lo que ocurre en modalidades a distancia, en donde los estudiantes pues tenían que navegar en una página web, leer información y responder preguntas, o también seleccionar una serie de imágenes pertinentes que tenían que relacionarse con los textos que ellos leían. En este caso, si yo recupero el ámbito de investigación que tiene que ver con este instrumento, que básicamente fueron muchas preguntas, yo solamente quise recuperar 15 como pretexto de ver estas primeras manipulaciones experimentales y la tipificación de la mediación o regulación docente, cuando menos en 3 categorías, es decir, mediación específica, cuando por medio incluso una retroalimentación le podemos decir a un estudiante que está bien, que lo que hizo fue correcto, una mediación general en donde no le decimos específicamente cuál fue la respuesta, pero sí le decimos qué fue de su desempeño lo que hizo bien, y una ausencia de mediación en donde pues no le decimos propiamente nada, y evidentemente estas situaciones académicas como tener que leer y responder preguntas de opción múltiple, pues nos parecía que era un primer arreglo para poder identificar qué es lo que pasaba, ¿no? Para empezar, si los estudiantes elegían algún tipo de ayuda, y si elegir un tipo de ayuda tenía un efecto importante en su desempeño al finalizar la prueba. Entonces se pretendió observar si la elección de algún tipo de ayuda favorecía el desempeño exitoso como un paso previo al comportamiento autodidacta, para lo cual pues mi variable independiente fue el tipo de mediación docente, en donde tenemos ayuda específica, proporcionar la respuesta correcta a la pregunta, ayuda general, proporcionar información que dirija al estudiante a esa respuesta correcta sin decirle específicamente cuál fue, y pues ausencia de ayuda, ¿no? Y dentro de la variable dependiente será el desempeño del estudiante categorizado como aciertos y errores en la respuesta. El primer objetivo específico que tengo aquí es evaluar el efecto del nivel de mediación docente sobre el desempeño efectivo de los estudiantes de psicología, en este caso de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, como condición prueba para el comportamiento autodidacta en una prueba de ajuste lector. Entonces participaron, previo a esto, ya llevo 3 pilotos con diferentes estudiantes. Se ha hecho una corrección continua del código de la tarea porque la versión final quedó programada en Python. Y bueno, ya ahora sí pude concretar estos 2 grupos que estuvo conformado de 26 estudiantes de psicología de segundo semestre, 13 fueron parte del grupo control, 13 del grupo experimental. Básicamente lo que tenían que hacer era, se presentaba un fragmento de un texto, se presentaba una pregunta, se les daba la opción de recibir ayuda general o específica en el grupo control claramente, y ellos tenían que elegir la respuesta correcta y solamente se les decía si era incorrecto o no, y en el grupo control pues no tenían la posibilidad, solamente es texto, pregunta, correcto o no, y seguir hasta completar los 15 ensayos. Esta nada más fue una imagen breve, pero pues básicamente lo que hice fue programar la tarea en Python para que al final me pudiera arrojar un archivo de Excel con los datos. Y de momento de este primer estudio, lo que tenemos, por ejemplo, en esta gráfica de cajas y bigotes, pues es que sí tenemos una diferencia un poco significativa, llamémosle. En el grupo experimental tuvieron un mejor desempeño, aunque pues también no son datos tan
la diferencia no es tan notoria, ¿no? Pero sí existe una diferencia en cuanto al desempeño en la prueba final de los estudiantes en cuanto al grupo experimental. De hecho, también podemos ver que en los promedios hubo una ligera variación si transformamos los puntajes de los participantes a porcentaje, pues aquí tenemos del 60 al casi 70% en diferencia. Este análisis todavía no lo hago concretamente, pero me gustaría intentarlo, del desempeño individual, porque sí vemos que en desempeño individual hay algunos participantes que, por ejemplo, el participante 6, pues tuvo casi un 90% de efectividad, ¿no?, en su prueba. Y tenemos casos como el participante 22, que pues lo tenemos en veintitantos, ¿no? Casi el 25% de efectividad. Entonces, habrá que analizar qué fue lo que sucedió, sobre todo porque les pedí a los estudiantes que hicieran notas conforme fueran avanzando en la tarea, y entonces contamos con las notas para poder verificar pues qué es lo que ellos anotaban, en este caso sobre los textos, ¿no? Entonces, habrá que hacer el análisis de las notas y poder contabilizar mejor los tiempos. Por ejemplo, apliqué esta prueba de normalidad de Zafiro para el grupo control y experimental, que nos dice que los datos no violaban el supuesto de normalidad, entonces podríamos utilizar una prueba paramétrica. Y pues bueno, en la prueba TD-Student, ya habiendo confirmado la normalidad de los datos, pues arrojó que al final no había estadísticas significativamente relevantes, ¿no? Entonces, fue curioso que sí hubiera normalidad en los datos, pero bueno, al final no fue nada estadísticamente relevante. Sin embargo, pues todavía hay algunos elementos que podríamos analizar. Vemos que el objetivo fue evaluar el nivel de mediación docente sobre el desempeño efectivo en estudiantes de psicología de la FES, y se observó que sí existieron diferencias entre los grupos, aunque estas no fueron significativas estadísticamente hablando. Habrá que analizar las notas que hicieron los estudiantes, el desempeño individual, la corrección de una instrucción. Por ahí algunos se confundieron y pensaban que aunque estaban dentro del grupo experimental no podían pedir ayuda, entonces omitieron las ayudas, aunque a lo mejor sí las pudieron haber utilizado. Y tuve un error, por más que hice 3 pilotos, tuve un error en el código para registrar el tiempo total de la tarea. Entonces, sería interesante notar, pero más o menos el promedio fue de 30 a 40 minutos el que se llevaron, pero pues sí teníamos la instrucción de saber en qué momento empezó, en qué momento finalizó y en qué momento se eligieron diferentes tipos de respuestas. Entonces, pues de momento esto es lo que llevo hasta este punto de la investigación. Estas son las referencias por si algún otro compañero o compañera llega a interesarle este mismo tema. También mis datos por si necesitan que nos acompañemos juntos en este proceso del posgrado, y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación. Continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, tenemos la participación de la doctora Consuelo González Cruz. Adelante, doctora. Buenas tardes, muchas gracias Liliana por tu presentación. Me pasó lo que había mencionado la doctora Erika. El documento que nos enviaste fue muy parco en toda la estructura de tu trabajo, entonces yo pensé que faltaban muchísimas cosas. Bueno, por ahí iba mi comentario principalmente, ¿no? Que no veía mucho los objetivos, la justificación, etcétera. Fue una pequeña parte la que vimos en el documento que nos enviaste. Ya con esta exposición, pues queda más claro qué es lo que estás buscando con tu estudio. Le has dedicado ya bastante tiempo, me parece, me da esa impresión. Lo único que quizás te preguntaría es la finalidad. No veo muy claro como el fruto de este estudio al que le estás invirtiendo como bastante, ¿no? El mismo resultado parece no estar aportando demasiado. Si entiendo bien, lo que quieres mostrar es, tipificar la regulación del estudiante. O sea, hay una creciente oportunidad de diferentes tipos de estudio, de tal manera que el ser autodidacta se convierte en algo fundamental, y estás abordando cómo se da ese autodidactismo, ¿no? Sin embargo,
no sé, esto aquí me disculparás porque no tuvimos acceso a una mayor parte de tu proyecto. Me parece que es una pequeña rama de lo que tú quieres responder y que quizás, bueno, tú estás diciendo, voy a averiguar qué es lo que anotaron, vamos a averiguar cuáles son, qué es el contenido de las anotaciones de los estudiantes, pero me parece que para hablar de autodidactismo, de autorregulación, eh, es, es un pequeño factor entre quizás otros que se podrían analizar, ¿no? Y que tal vez los tengas proyectados o vistos en tu propio estudio, ¿no? Quizás las condiciones en las que estudian, las motivaciones, en fin, no sé si estoy apuntando bien, pero creo que es lo que me deja un poco la exposición, que es una exposición más clara eh, respecto al documento que nos enviaste. Liliana, muchas gracias. Al contrario, gracias, doctora. ¿Entró de lleno? Yo creo que sí, a lo mejor pasó algo por allá. Yo creo que sí. Bueno, Liliana, si me permites, quiero iniciar comentándote que estás tocando un punto relevante también. Eh, eh, Fíjate que a raíz de la pandemia, quienes estamos inmersos en el campo de la docencia, híjole, me queda claro que es un tema que ha sido muy complicado en el hecho de que a raíz vuelvo a reiterar, de la pandemia, cambiaron nuestros estudiantes, ya no son los mismos que eran antes de la pandemia, ¿no? Y me refiero a generaciones. Creo que el hecho de trabajar, a que aprendan a ser autodidactas, pues debieron de haberlo asimilado durante la pandemia y la realidad es que fue totalmente lo contrario, ¿no? Creo que por ese lado se me hace un tema muy, muy interesante y sobre todo que lo puedas conjugar con la mediación docente, porque efectivamente los docentes necesitan de todos esos elementos para poder trabajar con los estudiantes. Sin embargo, fíjate, también, híjole, no conozco a la doctora Consuelo, sin embargo, fíjate, nos estamos conociendo aquí y estamos coincidiendo en muchos puntos. Había notado en mis observaciones, me quedo con la duda, ¿hasta dónde quieres llegar con la investigación? Como que nos hace falta ese plus, algo que nos impacte eh, en tu exposición. En el trabajo, pues sí, coincidimos, está muy parco, nos faltan bastantes elementos, sin embargo, cuando tú nos lo platicas acá, yo digo, ya entendí, ya sé para dónde vamos, ¿no? Sin embargo, sí siento, sí considero que te falta ese detonar hasta dónde quieres llegar. Y eso puede quedar desde tus objetivos, desde pues, los antecedentes a tu trabajo de investigación. Me queda claro que es una tesis que tiene que ver con un carácter científico, pero sí como que me hace falta determinar qué quiero lograr con esto. Porque tú hablas de los dos grupos y que vale la pena estudiar de manera individual. Creo que sí, y te compro toda esa parte. Sin embargo, que obtengo esa información y luego, ¿qué pasaría con todo eso? Como que siento que ese es el plus que nos hace falta que nos digas, ¿no? Ahora, eh, para lograr ese comportamiento autodidacta y que tiene que ver con una infinidad de factores, que creo que también esa es la otra parte que hace falta que se detone, hacia qué factores te quieres pegar. Porque si nos vamos, no sé si tiene que ver específicamente con procesos
de identificación de la comprensión, perdón que lo diga así, porque de hecho hasta si tú les preguntas qué entendieron de esta lectura, pues, lo piensan mucho, ¿no? Si tú les dices, aquí está un documento, les pedimos de favor que lo atiendan, no saben ni leer las instrucciones. O sea, son muchos factores. Pero, ¿qué es lo que está detonando que ellos no estén logrando este proceso? Y decía la doctora, la motivación, que también la había puesto yo. ¿Qué razones tuvieron? A lo mejor es el contexto familiar, porque bueno, la realidad es que se vivieron cosas tan duras que nosotros experimentamos hasta chicos con problemas de suicidio. Entonces, fíjate que desde tu línea, desde la psicología, ¿cómo podemos ayudarles a enfrentar estos procesos a nosotros como docentes? ¿Sale? A lo mejor tú lo estás viendo desde la línea de la psicología, desde esa facultad. Yo lo estoy viendo desde una universidad donde también se les enseña. Y fíjate, también nosotros ofrecemos la licenciatura en psicología educativa. Entonces, uno de los puntos claves precisamente es la mediación. Pero cuando nosotros llegamos con la mayoría de las jóvenes, porque la mayoría son mujeres, cuando llegamos con ellas y les empezamos a decir, híjole, les cuesta mucho trabajo entender todo este proceso y que a veces nada más quieren que estemos acompañándolos, como tú decías en el escrito, un guía, ¿no? Creo que también detonabas ese término, pero ese guía, ¿hasta dónde va a tener que llegar? Si es un guía o es un tutor, porque también en educación superior se está dando enormemente el hecho de poderles apoyar a los jóvenes con tutorías, no tutorías académicas, sino tutorías en el acompañamiento, pues a lo mejor si no tenemos ese perfil psicológico, porque también no todas las instituciones lo tienen, pero cómo lograr esa mediación que tú estás diciendo, ¿no? No sé si te estoy revolviendo, perdóname, creo que esa no es, de verdad no es mi intención, pero sí se me hace muy interesante tu trabajo. La verdad es que creo que detonarías muchos elementos, sobre todo en instituciones de media superior. Creo que, híjole, ahí es un foco rojo que estamos encontrando, ¿no? Espero te sirvan los comentarios también. Claro que sí, Gracias. muchas gracias, doctora. Muchas gracias por su participación, doctora. A Y perdón continuación, si me adelanté, ¿eh? no se preocupe, está bien. A continuación tenemos la participación de Nelly Janet Ábalos Jaimes, que presenta su trabajo titulado Desafíos y oportunidades en la formación académica como médico comunitario en el modelo educativo Universidad de la Salud, Unidad Ciudad de México, primera generación de egresados. Adelante. Gracias. Voy a compartir pantalla. Gracias, buenas tardes. ¿Pueden ver la presentación en pantalla completa? Sí. Completa no. No, completa no, tienes que darle en el icono que está acá abajo. ¿Dónde está la barra de menos y más? A la derecha. Donde dice notas abajo, en la parte inferior, el último icono, el que está antes del menos, en ese, ¿no? Menos, ay, porque Hay hace una rato sí barrita pude. que dice 53%. Sí, pero bueno, a ver. Ahí ya estoy compartiendo. ¿Se logra ver? Ok. Entonces, dale donde le das para compartir la pantalla. Ajá. Hay una que dice pantalla completa, no solo ventana, sino dice pantalla completa en ese. ¿Qué?
Ok. Pantalla completa, correcto. Ajá, Sí, en ya. Gracias. Pues bueno, muchas ok. gracias. Agradezco la atención y la oportunidad para presentar este coloquio de investigación. El tema, mi nombre es Nelly Janet Ábalos Jaimes. El título de mi protocolo de investigación es Desafíos y oportunidades en la formación académica como médico comunitario en el modelo educativo Universidad de la Salud, Unidad Ciudad de México, de la primera generación de egresados. Mi línea de investigación es formación profesional y desafíos en contextos específicos. Como preámbulo de introducción, pues bueno, este estudio va a surgir en un contexto en donde la desigualdad en el acceso a los servicios de salud persiste como uno de los principales retos. Es decir, la formación de médicos comunitarios va a ser clave para fortalecer los sistemas de salud con un enfoque primario. Ante esta situación de desigualdad en el acceso a los servicios de salud, pues la Universidad de la Salud, que se fundó en el 2020, propone una alternativa innovadora en la formación médica. Su modelo educativo se basa en la atención primaria en salud, la territorialidad y el vínculo directo con comunidades. Obviamente, para formar profesionales comprometidos con la equidad, la justicia social y la salud territorial. Para comprender un poquito el interés de mi investigación, tendría yo que explicar brevemente cuál es el modelo educativo de la UNISA. Para empezar, pues bueno, les acababa de mencionar yo que fue creada en el 2020 como una estrategia del gobierno de la Ciudad de México para formar personal de salud con un enfoque territorial y comunitario, con el fin de atender el déficit de profesionales de salud en zonas marginadas. Esto también nace a raíz o a consecuencia en esos tiempos que nos encontrábamos en pandemia de la necesidad de contar con personal suficiente de salud para atender esta necesidad emergente de salud. Entonces, el gobierno generó una estrategia para generar médicos comunitarios, es decir, médicos que estén en contacto directo con los problemas que cada una de las comunidades tiene. El modelo educativo pues se va a centrar, como lo comentaba, es en atención primaria en salud y en el aprendizaje situado. Este aprendizaje situado, de acuerdo a los autores, es un enfoque que enfatiza la importancia del contexto y la interacción social entre el proceso de aprendizaje. Es decir, los alumnos, a la par que se encuentran estudiando teoría, también se encuentran en un momento en la práctica desde sus inicios de su formación académica. Promueve las prácticas en comunidad, integra la solución de problemas reales como estrategias pedagógicas, es decir, ellos tienen la posibilidad de iniciar a crear un criterio desde sus primeros semestres de formación y para reflexión crítica y el trabajo interprofesional. Como todo proceso, como todo modelo emergente, pues bueno, la implementación de esta propuesta ha presentado desafíos significativos, desde las limitaciones infraestructurales, las faltas de prácticas clínicas suficientes, hasta la incertidumbre laboral al egresar. Asimismo, pues también ha tenido o han sido evidentes las oportunidades que estos estudiantes han tenido al tener fomentar un aprendizaje vinculado a la realidad social, impulsar la conciencia ética, crítica y comunitaria en los estudiantes, favorecer la acción de transformadora en las comunidades vulnerables y que se encuentra alineado con las políticas públicas de acceso universal a la salud. Para ello, el objetivo general de este estudio, yo lo centré en analizar las experiencias, percepciones y valoraciones de estos egresados como de estos egresados como parte de su formación académica, es decir, considerando tanto los retos institucionales, es decir, los desafíos y las oportunidades que tuvieron durante su formación académica, y también que esto lo pudiera yo hacer desde un enfoque cualitativo que me va a permitir valorar su preparación profesional. Como objetivos específicos, pues bueno,
intento yo explorar las valoraciones de los egresados sobre la pertinencia en el modelo educativo, y esto pues evidentemente se refiere a las necesidades, características y contextos que a la comunidad en las que ellos hacen sus prácticas. Asimismo, identificar los principales desafíos enfrentados en el ámbito académico, en el institucional y en el personal. 5 minutos. Gracias. Dentro de las preguntas de investigación, bueno, toda esta información me llevó a generar las siguientes preguntas de investigación. La general la definí yo como cuáles son los principales desafíos y oportunidades identificados en la formación de los egresados de la primera generación del programa de médico comunitario de la Universidad de la Salud, Unidad Ciudad de México. Asimismo, para resolver las preguntas específicas de mi investigación, me planteé cómo perciben los egresados su proceso formativo en términos de calidad académica, pertinencia social y preparación profesional. ¿Qué factores institucionales, pedagógicos y contextuales influyeron positivo o negativamente en su trayectoria académica? ¿Qué obstáculos enfrentan los egresados para insertarse en el campo laboral como médicos comunitarios? ¿Y qué elementos del modelo educativo consideran que deben fortalecerse o modificarse para mejorar la formación médica con el enfoque comunitario? Este problema de investigación lo planteé a la hora de recabar toda la información de acuerdo a textos, artículos, incluso páginas del gobierno de la Ciudad de México, donde obviamente nos comentan lo que acabo de mencionar, ¿no? Que fue fundada en el 2020, basados en atención primaria de salud, que tiene un modelo. La escuela está avalada por una opinión técnica del CIFRUS. El CIFRUS es una institución que a nivel nacional se está encargada de regular toda la formación de personal de salud, que sus planes de estudio están valorados por pertinencia social y que hay articulación entre ciencias biomédicas y contextos comunitarios. Así como que el modelo educativo, pues en un inicio se generó como híbrido y territorializado, es decir, físico y virtual. Hubo una adaptación por este tema de la pandemia. Al estar saliendo de la pandemia, fue un campus al inicio digital, hubo simuladores, había prácticas comunitarias desde etapas tempranas que hasta el momento también siguen siendo realizadas por los estudiantes, con un enfoque en problemas reales y con un vínculo social desde el inicio de su formación académica. Hubo evidentemente retos en la implementación del modelo al inicio de esta primera generación de estudiantes, como infraestructura incompleta, alrededor de un 50% hasta el 2024. Hubo un déficit de salones, laboratorios, incluso de docentes, y una saturación de espacios y limitaciones en la calidad académica. Las fortalezas, pues evidentemente la organización de ferias de salud y foros comunitarios en la que los estudiantes pueden participar, así como brigadas y jornadas en campo, vínculo directo con redes institucionales de salud y las tensiones en la titulación y la integración profesional de los egresados que tienen o que les genera dudas el reconocimiento de su título como médico comunitario, la inseguridad en la inserción laboral de la primera generación y el riesgo de desconfianza a la hora de ellos competir o de estar en el ámbito de campo de trabajo con otros modelos educativos de formación de médicos. La justificación, pues bueno, la UNISA propone un modelo innovador de formación médica comunitaria, busca responder al déficit histórico de profesionales en zonas marginadas. Como modelo emergente, enfrenta desafíos en su implementación, analiza desafíos y oportunidades vividos por la primera generación de egresados y adopta una perspectiva crítica y situada. No existen estudios sistemáticos sobre la experiencia de la primera generación. Se identifica un vacío en la literatura académica y en la evaluación educativa. El modelo rompe con esquemas biomédicos tradicionales, propone una visión colectiva, social y comunitaria. Insuficiencia de prácticas clínicas reales y baja integración con el sistema de salud, incertidumbre laboral tras el egreso, así como la necesidad de retroalimentar el modelo desde la experiencia de los egresados.
La metodología que yo estoy implementando para recabar información en mi trabajo es un enfoque cualitativo que me va a permitir explorar las experiencias y percepciones de los egresados, comprender significados, aprendizajes y desafíos vividos para yo lograr mis objetivos de investigación. El sustento del enfoque cualitativo que yo estoy implementando, pues es que no busco medir como tal variables, sino interpretar los discursos y reconstruir los significados que en base a las respuestas que ellos me emitan, pues yo voy a hacer un análisis contextualizado, subjetivo y con profundidad. Esto va a estar obviamente alineado de acuerdo al autor de las investigaciones que yo he leído de autores. Hernández Sampiere mencionaba que este tipo de enfoque pues se encuentra alineado con estudios que privilegian la voz de los actores, es decir, de mi campo de estudio. Mi instrumento principal pues va a ser la recolección de datos a través de entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas pues pretendo yo también implementar cuestionarios en Google Forms con el propósito de obtener información sistematizada y significativa, que sea útil para mi Nelly, población tu que es tiempo se ha dispersa porque terminado. ¿Perdón? Tu tiempo se acabó, lamentablemente. Ok, gracias. Muchas gracias por tu participación y continuamos con la ronda de retroalimentaciones. En primer lugar, la participación de la doctora Consuelo González Cruz. Adelante, doctora. Muchas gracias, Nelly, por tu exposición muy clara. Recibimos el proyecto que también está muy claro. Tienes los apartados también muy bien redactados. Das una explicación suficiente, me parece, para poder abordarlo así y mucho mejor en tu actual exposición. Me parece que es un tema, pues, determinante para nuestro país. Yo no sabía, yo ignoraba la presencia de esta universidad. Entonces, bueno, por la finalidad que tiene, creo que es de vital importancia que lleves a fin este propósito que tienes. Lo cierto es que me parece que en el análisis falta algo que creo que acontece o rodea a todos los estudios médicos, ¿no? Y que son tendencias de alguna manera internacionales o mundiales que avasallan hasta cierto punto o marcan cierta línea en los estudios médicos. Yo creo que estás informada de las tendencias que hay en muchas universidades, ¿no? Las líneas, porque hay hay infinidad de estudiantes de medicina, pero las comunidades carecen de médicos. ¿Qué es lo que está pasando a nivel internacional y nacional en absolutamente todas las facultades de medicina? Que los médicos están dejando de ser médicos comunitarios. Me parece que ese análisis es sumamente importante como para situar y diferenciar el propósito de esta universidad, ¿no? El rescatar la figura del médico comunitario. Entonces creo que ahí hay que abordar temas que pueden ser un poco espinosos, ¿no? Sí, porque realmente, por ejemplo, aquí entra el asunto de las farmacéuticas, lo queramos o no reconocer, ¿no? Como de pronto como imponiendo ciertas líneas de trabajo y el mismo pues sistema capitalista, ¿no? Que nos lleva a buscar ciertas opciones contra las cuales tendría que proponerse un proyecto como el planteado, ¿no? Por el gobierno en 2020. Entonces, ¿cómo va a, perdón, voy a apagar mi cámara porque no sé por qué está, cómo va a enfrentarse con una situación así, un proyecto que tiene, pues, muchos aspectos positivos, ¿no?
Me parece que en general el tipo de estudio que pretendes es viable, es correcto. Nada más lo que no me cuadró muy bien fue que vas a evaluar la preparación profesional. En alguno de tus cuestionarios se iba a hacer como un tipo de evaluación de su preparación profesional. ¿Tú eres médico? Nada más es la única pregunta. Sí, doctora, soy Ok, médico y doy clases en la ok, universidad. ok. Entonces, bueno, tienes todas las credenciales para hacer una evaluación de su preparación profesional. Eso me surgió como un poco como duda. Y no, en general me parece un excelentísimo proyecto, muy claro, y bueno, que habría que rescatar este lado que tú ya haces, ¿no? Con el asunto de los antecedentes, pero contextualizado, ¿no? ¿Qué es lo que ha avasallado finalmente todas esas intenciones, ¿no? Que se ven desde la formación de ciertas facultades, de ciertos institutos, digamos que tenían muy claros los objetivos de atención de los problemas comunitarios, pero ¿cuál fue la razón de que se acabaran finalmente anulando? Porque realmente los investigadores, doctores, pues ya no van a acabar en las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, me, pues deseo que llegues a buen término con este proyecto, ¿no? Y que lo veo muy bien. Entonces, bueno, creo que sería todo mi comentario, Stanley. Muchas gracias Gracias. por su comentario, doctora. Continuamos con la participación de la doctora Erika González de Salceda Ramírez. Adelante, doctora. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Nelly. Fíjate, sigo Buenas tardes. diciendo que estoy asombrada de los trabajos de investigación que han estado presentando. Son temas reales e innovadores, como es tu caso, y sobre todo el hecho que también estás tocando un punto principal, un punto importante, que son los médicos comunitarios. Yo sí tengo algunos detalles en cuestión de tanto de tu documento como eh, fui detonándolos con tu participación, ¿no? Yo te invitaría en primera instancia a revisar el título. Yo sé que eso se puede modificar hasta el último momento. Sin embargo, sí te invitaría a que lo revisaras. Está muy largo y bueno, todos, y se me olvidó esa parte comentar, todos necesitamos revisar el aparato crítico. Creo que ahí estamos teniendo algunos detalles, entonces sí invitarlos a que desde ahorita empecemos a verificar esa parte, porque luego al final, ya que está construido el documento, nos queremos regresar desde la primera página a atender estos detalles de forma y se pierde tiempo. Entonces, es una de las invitaciones. Fíjate, el hecho de que tú quieres hacer una comparación entre los desafíos y las oportunidades en la formación académica de estos médicos comunitarios me lleva a dos momentos, ¿no? Y tiene que ver, uno, efectivamente, cuál es la visión de ellos como egresados y ya en el campo laboral, y la otra parte tiene que ver con la parte que te toca a ti, que es la evaluación curricular, ¿no? Te centras en la parte de la opinión de los jóvenes que no sé cuánto tiempo tiene que egresaron. Y esa es una de mis preguntas. Ellos están por concluir su internado, doctora. La escuela son 4 años, Ok. uno de internado y Ajá. este ciclo empiezan su servicio social. Es decir, para que se titulen, tengan título y cédula, les queda 1 año. Ok. Esto quiere decir que todavía está lejano tener esa visión de su práctica, porque podrán tener los elementos del internado, tendrán los elementos de la práctica, pero todavía no de esa formalidad que pudiesen tener. Entonces, te pregunto esto porque me llamó la atención tus objetivos.
son muchos objetivos específicos que tú estás manejando, son muchas actividades que tienes que cumplir y al igual que les he comentado a los compañeros, no sé si te dé tiempo de llegar a cumplir cada uno de ellos, ¿sale? No sé a qué nivel ya llevas de avance en el proceso de tu posgrado, pero sí tendrías que ir midiendo los tiempos, ¿no? Ahora, a lo mejor sí tener una visión, pero sería parcial de lo que ellos te digan, ¿no? De lo que ellos refieren en cuestión de qué es lo que ellos aprendieron en el aula y cómo lo están llevando a esa práctica, ¿no? Que bueno, que van con guía, van acompañados del médico formal, ¿no? Pero bueno, van teniendo esos elementos. Ya cuando hacen sus prácticas, bueno, ya va cambiando el asunto. Pero, ¿qué pasa con ustedes como académicos, como docentes? Creo que también deberías de darle también ese plus a ustedes como formadores de estos médicos comunitarios, ¿no? La otra, no sé, me genera ahí ruido en el hecho, y lo comentaba la doctora que me antecedió, la doctora Consuelo. Efectivamente, fíjate, es una necesidad en la actualidad los médicos comunitarios, definitivamente. Ah, a mí me genera un signo de interrogación, ¿por qué no se quieren ir a trabajar? No sé cuál es su visión y sí valdría la pena, creo que apoyo esa moción en que tú puedas detonar qué está pasando en ellos, por qué no quieren, y con todo respeto que me merecen, por qué tenemos que buscar médicos externos, médicos internacionales de otros países para que vengan a cubrir esas plazas, ¿no? Ahí faltaría ver qué está pasando y yo creo que en tus manos, híjole, yo creo que puedes hacer muchísimas cosas. También, yo sé que ya no pudimos escuchar la totalidad de tu investigación. Yo quería ver la parte metodológica, soy metodóloga, entonces como que ese es eso espero en los trabajos de investigación, ¿no? Entonces, yo sé que ahí nos faltaron bastantes elementos. Ahora, con relación al trabajo que nos hiciste llegar, también veo una buena hilación, una buena correlación de los elementos. Sin embargo, yo nada más te invitaría a que puedas determinar hasta dónde podemos llegar con la investigación. Porque a veces cuando vamos investigando, se van abriendo otras puertas, les digo yo, otros elementos más que van sumando a la investigación y podemos perdernos en el fin de nuestra investigación. ¿Por qué en tu exposición, y ahí me generó ruido, en la exposición, cuando tú nos hablaste del planteamiento del problema, ya haces un comparativo? Y entonces decía, ¿y esto por qué aquí? ¿Esto no debería de ir ya en tu metodología como parte de tus resultados? No sé, te lo pongo sobre la mesa. Yo les digo, el planteamiento del problema es detonar lo feo, lo malo, lo negro, o sea, todo aquello que está generando ese problema, ¿no? Pero no el bien y el mal, porque entonces hace dudar la investigación misma, ¿no? Y yo nada más sugeriría que al final, yo sé que tu trabajo es comparación, desafíos y oportunidades en la formación académica. Espero que estés considerando algo con qué evaluar el currículum de este programa, que pueda detonarse entre la expectativa entre estos grupos, entre estos futuros egresados, qué es lo que van a detonar, pero también ustedes en el proceso de la aplicación del currículum. ¿Vale? Esas son mis participaciones y espero que te sirvan mis comentarios. Sí, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por sus comentarios, doctora. Agradecemos la presentación de todos los estudiantes que participaron, así como la valiosa participación de los comentaristas y su asistencia a este octavo coloquio de investigación del posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en la cual se están presentando
450 trabajos de estudiantes en 113 mesas diferentes, las cuales serán retroalimentadas por 125 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeros. Les reitero nuestro agradecimiento y buenas noches. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchas gracias por participar.